¿qué es las Pascuas? Las Pascuas es una palabra hebrea, Pesach, que quiere decir pasar de largo o pasar por alto. Y las Pascuas se relacionan al tiempo de el pueblo de Israel cuando estaba cautivo, pero no me quiero detener ahí, porque era tipo y sombra de lo que iba a venir. Y la sangre en los dinteles, y Dios le había mandado el último día que maten un cordero por familia y que lo coman. Y la sangre iba a ser como señal de que la muerte iba a pasar, pero si veía la señal en los dinteles, iba a pasar de largo. Hoy quiero hablarles de ese cordero que fue crucificado hace más de 2000 años. Hermanos, y quiero comenzar en el Getsemaní, donde Él pidió a los discípulos que oraran por Él 3 veces. La primera volvió y los encontró durmiendo, y Él les decía, oren para que no caigan en la tentación. Vino una segunda vez, le dijo, ¿no habéis podido orar 1 hora conmigo? Los encontró durmiendo de nuevo. Y a la tercera le dijo, dormid ya, porque ya venía la turba a buscarlo. Y es importante resaltar la actitud de Jesús cuando preguntaron quién era Jesús. Y Jesús se pone de pie y le dice, yo soy. Y al decir yo soy, todos los que lo vinieron a buscar para encarcelarlo cayeron de espalda. Podemos ver acá que Jesús no se ocultó, sino que enfrentó el problema con valentía, con dignidad. Podemos ver, y es una enseñanza para nosotros cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, ¿cuál es la actitud que nosotros tomamos? ¿De escondernos? ¿De ocultarnos? ¿O enfrentar el problema con una actitud de valentía, con dignidad, sabiendo, Dios mío, que en la vida siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener dificultades? El asunto es que algunos lo enfrentan y otros no. Cuando él ingresa, escuchaba al doctor Pagán los otros días, y la verdad que me amplió el panorama. El doctor Pagán es un gran maestro de la palabra que está en Israel. Y él hablaba un poco de todos los sufrimientos que Jesús pasó y profundizó mucho en el tema, y que voy a compartir algo que él habló. Cuando él entra a Jerusalén, él podría haber entrado de noche, en oculto, o podría haber entrado disfrazado, pero no, él entró de día. Podría haber entrado por otra puerta que no sea la principal, y entra por la principal, la puerta de las ovejas. Y había un grupo de personas que decían, Hosana, Hosana, al que viene en el nombre del Señor. Hermano, ese día todo el mundo glorificaba y eran los seguidores de Cristo. Pero al otro día estaba el otro grupo que decía, crucifíquenlo, al llamado de Pilatos, y ¿qué voy a hacer con Jesús? Y la gente todo gritó, crucifícale. Pero son dos grupos diferentes. Uno era seguidor de Jesús cuando él entra a la ciudad y decía, alabado sea el Señor, bendito el que viene, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Pero el otro grupo era de los fariseos, hermanos, que estaban ahí para hablar mal del Señor, para que Pilatos pueda condenarlo. El juicio del Señor no fue un juicio honesto. Literalmente podemos decir que a Jesús lo lincharon
porque él fue un hombre inocente. De hecho, Pilatos, él dice, no encuentro nada en este hombre por el cual debo condenarlo. Pero era tanta la presión que tenía, y le decían que si él no lo hacía, ellos iban a ir ante el César y él iba a quedar mal y podía perder su cargo y podía perder sus posesiones. Es ahí a donde Pilato va y se lava las manos. En las manos de Pilato estaba Jesús. Mire qué tremendo. Hoy Pilato está en las manos de Jesús. Pilato tenía en sus manos a Jesús, hoy Jesús tiene a Pilato en sus manos. Y él se fue a lavar las manos y dijo que el Señor no tenga en cuenta, porque aquí es un hombre inocente. Mire, no era una persona que no tenía conocimiento en dictaminar un juicio, sino que él veía que en Jesús no había nada por qué condenarlo. Entonces, ¿por qué lo condenó? Por la presión. Hoy hay personas que no quieren recibir a Cristo, no quieren seguir a Cristo por el qué dirán o porque tienen vergüenza. Hermano, y en Pilato estaba la oportunidad de crucificar a Cristo o adorarlo. En Pilato estaba la oportunidad de aceptarlo o rechazarlo. Hermanos, y luego pasa todo el sufrimiento Jesús. Y nosotros muchas veces no entendemos y tenemos en poco el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Hermanos, él fue vituperiado, escupido. Hermano, y dice la palabra que él fue juzgado con la justicia romana y eran 40 latigazos menos uno. Pero tenía una particularidad esos azotes. Una primera parte era azotado con un látigo que únicamente tenía flecos. La segunda parte de los latigazos no tan solo tenía flecos, sino que en las puntas le habían adherido hueso o puntas de metal que arrancaban la piel. Pero la tercera parte de esos latigazos ponían un tridente. Un tridente es 3 puntas de hierro en cada punta de los cueros. Y me viene a memoria La Pasión de Cristo de Mel Gibson, donde entraba el tridente y arrancaba la piel, hermano, y quedó su espalda como un campo de arado, pero todo ensangrentado. Imagínense el dolor, el sufrimiento de ese hombre, hermano, porque él estaba padeciendo como hombre. Luego le pusieron una corona de espina, donde eso producía muchísimo dolor. Hermano, y me impactó algo que dijo el doctor Pagan. Cuando crucificaban a los delincuentes, y de hecho dice la Biblia que es maldito todo aquel que es colgado de un árbol. A Jesús le dieron la parte transversal de la cruz, no la cruz completa, sino la parte que cruza, la parte de arriba. Eso fue cargando Jesús. Y teníamos la idea de que lo pusieron en la cima de la montaña, pero en la cultura hebrea no era en la cima que se lo ponía, sino en la base del monte. Y no lo ponían alto, sino que lo ponían bajo a los cuerpos en la cruz, para que los perros vengan y mordieran, hermano, a esas personas que estaban crucificadas. Había algo más. Hermanos, nosotros vemos a un Cristo cubierto sus partes íntimas o con un manto, pero en la cultura hebrea lo ponían desnudos para humillarlos. Y no era una cruz, sino que era un árbol. Y en ese árbol lo crucificaban, lo único ponían el palo transversal que había. Y todo el mundo injuriándole y diciéndole: si verdaderamente tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Aún los ladrones que estaban al lado. La gente se burlaba.
Y le decía, si salvaste a otro, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Si tú eres quien dices ser, ¿por qué no desciendes de esa cruz? Hermano, ese era el comentario que había en ese momento. Pero él dice que no salió de su boca palabra. Pero hubo un momento que él comenzó a hablarle al Padre. Y si ustedes pudieron ver en algún documental, cuando los judíos van a orar al monte al muro de los lamentos, ellos están siempre agachados y moviendo la cabeza, y lo que están haciendo es recitar salmos. Y cuando Jesús habla esas 7 palabras que habla ahí en la crucifixión, Él está orando salmos. Hermano, y muchos de nosotros pensamos que el Padre le había abandonado, y yo era uno que pensaba de esa manera, pero escuchándolo al doctor Pagan, él estaba recitando eso, y al decir, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado?, estaba recitando un salmo, y estaba hablando de su humanidad, pero él decía que el Señor, el Padre, nunca le había abandonado, que Él estaba con él. Así que mire todo lo que pasó, y estoy sintetizando algo que a él le duró varios días. Pero algo ocurrió cuando él expiró, cuando él entregó su espíritu. Algo pasó. Hubo un gran terremoto, hermano, y él murió de asfixia. Hoy el coronavirus mata por asfixia, mata porque no pueden respirar. Y él murió por asfixia. Y muchos ponen a un Cristo crucificado y los clavos los ponen en las manos, pero es imposible que un cuerpo se pueda sostener clavando los clavos en la mano. En realidad, en la cultura hebrea lo clavaban en las muñecas. Los clavos eran de 15 a 20 centímetros, y una vez que perforaba la muñeca, pasaba la madera, y después de la madera lo giraban al clavo para que quede agarrado. Imagínate en los empeines de los pies. Si uno por ahí se golpea el empeine y cómo le duele, y a él le incrustaron clavos en el empeine, yo diría, ponte una alfilera, le pusieron clavos gruesos, largos, el dolor. Y no hay duda de que él tenía poder para bajarse de la cruz. Él tenía poder para que Dios le mande legiones de ángeles y los consuma todo. Pero él lo hizo por amor. Él lo hizo porque ese fue el propósito de Jesús aquí en la tierra, para salvarnos a nosotros. Que muchas veces nosotros tomamos ese esfuerzo en vano, y en vez de adorarlo, volvemos a ponerlo a Jesús en vituperio. Volvemos a Jesús a crucificarlo. Hermanos, tenemos que valorar lo que el Señor hizo. Muchos mandan felicidades de Pascua y no entienden todavía lo que es la Pascua. Muchos quieren abandonar, muchos se quejan, muchos dicen, no puedo, no voy a salir de esto. Yo digo, tanto hizo el Señor, tanto sufrió Él, hermano, para que hoy nosotros digamos, no puedo. Para que hoy digamos, no voy a salir de esto. Nos quejamos del estar encerrado en nuestras casas. ¿De qué nos quejamos? Si mal que mal, todo el mundo tiene internet, todo el mundo está conectado, todo el mundo puede ver una película. Hermano, ¿qué sería si estamos encerrados varios meses, donde el alimento puede comenzar a faltar, como le pasó a los de Samaria, que estaban cautivos y aún los hijos se comían para aplacar el hambre? Este es el tiempo de buscar al Señor con todo nuestro corazón, pero ahí no termina la historia. Ahí no termina la historia, sino que
El Señor les dijo a los discípulos: es necesario que el Hijo de Dios padezca y sea crucificado y tenga muerte y muerte de cruz, pero al tercer día resucitará entre los muertos. ¿Sabe que ningún líder mundial dijo que iba a morir, pero luego iba a resucitar? Hermano, Él fue bajado de la cruz y enterrado, y los discípulos huyeron, asustados por la persecución. Y algunos se encerraron en sus casas y no salían, pero había mujeres que iban al sepulcro. Hermano, y al tercer día, cumpliendo el protocolo de los sepelios hebreos, fueron al tercer día y se encontraron con una tumba vacía. Hermanos, si hay títulos como el líder Buda, que dice: aquí yace el cuerpo de Buda, o un líder como Mahoma, que dice: aquí yace el cuerpo de Mahoma. Pero en Israel hay un título en esa tumba que dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Solo Cristo profetizó su muerte y resurrección. Hermano, y cuando fueron María Magdalena y dos mujeres más al sepulcro, ellas tuvieron una revelación que no tuvieron los discípulos. No tuvo la revelación de Pedro, de Juan, de Jacobo, que fueron al sepulcro después que María les dijo que habían visto al Señor, sino que María Magdalena tuvo la revelación del mismo Jesús. Una mujer muchas veces degradada, muchas veces lastimada, tenida en poco, pero Dios se le apareció por primera vez después de resucitado a una mujer, y ellas vinieron con esa noticia. Hermano, quiero decirte que Cristo ha resucitado, que Él está con nosotros. Hermano, que Él no está muerto como los otros líderes, como grandes líderes mundiales como Napoleón, Alejandro el Grande. Todos esos líderes murieron, pero Jesús está vivo. Y Él dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos acompaña. Hermano, algo maravilloso sucedió en la resurrección. Los judíos decían: bueno, alguien ha robado el cuerpo. Pero la pregunta es: ¿quién lo robó y dónde lo pusieron? Nunca pudieron descubrirlo. Pero Jesús dio testimonio de su resurrección. Y algunos pueden explicar: bueno, se le apareció a uno o a dos personas. Y algunos dicen, para contrarrestar eso de la resurrección, bueno, pueden haber tenido alucinaciones de haber visto a Cristo. Pero la palabra de Dios nos da testimonio de que se le mostró a 500 personas. No tan solo se le mostró a 500 personas, sino que cuando Él murió, dice que los sepulcros se abrieron de personas que habían fallecido y salieron por la ciudad. Imagínense el alboroto de familiares nuestros que hayan muerto y luego nos visitan en nuestras casas. Hermanos queridos, hoy el Señor nos acompaña en medio de esta dificultad y no te va a abandonar. Él no te va a dejar. Él sabe por lo que tú estás pasando. Solamente debes confiar y creer en Él, que lo malo va a pasar. Mucha gente tiene temor al coronavirus y se va a morir, quizá por el coronavirus. Y cuando levanten la cuarentena, algunas personas van a salir a disfrutar, entre comillas, de la vida. Pero veía un video donde un hombre se preparaba para salir a la calle
y se puso un mameluco, se puso una careta, barbijo, guante, y cuando salió a la calle, vino un auto, lo chocó y se murió. Todos tenemos fecha de vencimiento. Si no nos morimos ahora por el coronavirus, nos podemos morir el día de mañana por un paro cardíaco, por un accidente, si el Señor no viene antes. Pero hay algo que quiero rescatar y alentarte. Lo primero, que no tengas en poco el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Que no te quejes por lo que estás viviendo, sino da gracias a Dios que por lo menos lo estás viviendo. Miles de personas murieron en el mundo, imagínense. Lo vemos como un número, pero detrás de ese número hay personas. Y no tan solo personas, sino que hay familia, hay papá, hay abuelos, hermanos que murieron. Y esas familias están llorando, están sufriendo. Y nosotros estamos bien dentro de todo. Debes dar gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos da de resguardarnos y protegernos. Dios no te va a hacer falta de ningún bien. Dios te va a proveer todo lo que tú necesitas, trabajes o no trabajes, porque tú vales más que los pájaros. Si el que no escatimó a su propio hijo, al que permitió que le hagan de todo, escupirlo, hermano, le arrancaron la barba a pedazos, recibir tantos azotes y luego esos clavos, hermano, ¿no te dará también todo lo que tú necesitas? Hermano, esta cuarentena a muchos lo va a divorciar, pero a otros lo va a unir. Todo depende con qué actitud vas a enfrentar el problema. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Largarte a llorar o enfrentar el problema? Y si lo enfrentas con tus fuerzas, te aseguro vas a fracasar. Pero si te fortaleces en Dios, si te fortaleces en el poder de Él, te aseguro vas a ver la gloria de Dios. Hermanos, ¿cuántas familias se están destruyendo ahora mismo? Eso no nos tiene que pasar a nosotros. Este es un tiempo de unirnos más, fortalecernos más. Hermanos, puedes aceptarlo a Jesús o rechazarlo. Puedes crucificarlo o adorarlo. Puedes ponerlo en alto. Puedes confesarlo o puedes negarlo. ¿Qué actitud vas a tomar? Buscarle al Señor, que hoy no hay excusa. Por el trabajo, porque vengo cansado, porque no tengo fuerza. Hoy no hay excusa. ¿Cómo diagramamos nuestro tiempo? Y quiero dar gracias a Dios por todos los hermanos que se están uniendo para orar a las 22 horas. Si lo haces a otro horario, qué bueno. Pero yo encuentro en la Biblia cuando la iglesia se une a orar, todos juntos, al mismo horario, algo grande sucede. Los hermanos son libertados. Y me da fuerza para seguir clamando a Dios por los testimonios que escucho. Personas que estaban enfermas, Dios los sanó. Personas que no tenían dinero para comprar el alimento, Dios los sorprendió tremendamente. Confía en ese Dios que pagó un precio por ti en la cruz del Calvario. Y si entregó su propia vida, no tan solo para darte salvación, que es lo más importante que tenemos, el tesoro más grande, la salvación del alma. Pero tampoco te va a abandonar. Él iba a estar contigo en este tiempo y Él dijo que en el mundo vamos a tener problemas, pero que confiemos en Él. Él es tu proveedor, Él es tu ayudador, Él es tu sanador en este tiempo. Hoy te duele la muela y quizás no puedes ir al dentista, hoy estás enfermo y no puedes ir al médico, hoy quizás no tienes para comprar, pero hoy es el tiempo de vivir por fe. Tienes que aprender a vivir por fe, porque lo que viene va a ser muy difícil. Esto es principio de dolores. Tienes que aprender a vivir por fe ahora, a depender en todo
en el Señor, en todo. Cuando me refiero en todo, es todo. Tu vida debe ser cristocéntrica. Así que levántate. Yo no sé el problema que estás pasando, la dificultad que tiene, la necesidad. Pero te digo en esta noche, levántate y pelea. Pelea, porque la victoria ya está asegurada si peleas con el Señor. No te preocupes por el día de mañana, porque cada día tiene su afán, cada día tiene su mal. Vive el hoy. Vive este día como si fuera el último. Y no sabes, quizás no te mueras por el coronavirus, pero ¿cuántos de nosotros nos vamos a dormir como en el mundo entero? Pero muchos no despiertan. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nos vamos a dormir y ponemos el despertador para levantarnos. ¿Qué significa eso? Que tenemos la esperanza que nos vamos a despertar al otro día. Y suena el despertador y tú lo escuchas, pero va a llegar el día que puede ser que te acuestes y no te levantes. Suena el despertador y no lo puedas escuchar. Me preguntan a mí, hermanos, ¿a dónde me gustaría estar? Yo le dije, Señor, permíteme ver tu gloria, predicar más cada día, consagrarme más para ti, ser el instrumento en la tierra. Pero si Dios me diera a elegir, no sé qué elegir. Dijo Pablo, por amor a ustedes, sé que me quedaré un poco más de tiempo guardando la distancia. No sé cuándo será mi partida, pero yo estoy preparado para cuando Él me llame. El cristiano no debe tenerle miedo a la muerte. El cristiano debe ser la muerte como un paso para el milagro más grande, donde dejamos este cuerpo corrupto que se deteriora, que se enferma, que nos duele muchas veces, y pasar a un cuerpo que vamos a estar por la eternidad con el Señor. Así que cuando estés viviendo problemas, mira la cruz del Calvario. Cuando estés pasando momentos difíciles, mira la cruz del Calvario y declares en fe. Si Jesús peleó hasta el final, si Pablo, él dijo, correré, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera. Qué bueno que nosotros podamos decir lo mismo. Qué bueno que terminemos la carrera en victoria, que podamos pelear esta batalla. Levántate, no te quejes, y si te quejas, luego humanamente nos podemos quejar, pero luego actúa en fe. David decía, Señor, ¿hasta cuándo permitirás que los enemigos me acosen? Señor, ¿hasta cuándo permitirás que esto me pase en mi vida? Pero él declaraba en fe diciendo, Señor, pero en ti está mi confianza. ¿Dónde está muerte tu aguijón, o sepulcro tu victoria? Hay victoria en el nombre de Jesús. Todo tiene victoria. Aún la misma muerte. Así que levántate en fe. Pelea la buena batalla. Yo anoche estaba dando gracias a Dios. Toda mi oración de anoche fue darle gracias a Dios. Gracias por el momento, gracias por estar acá encerrado. Daba gracias a Dios por las situaciones, porque esto nos está llevando a consagrarnos más. A otros los va a alejar más, a otros los va a santificar más. Todo va a depender de nosotros. Así que aprovecha este tiempo de estar con el Señor a solas. Ya vendrá el tiempo de salir, pero es cuando ahí se va a mostrar la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Queremos terminar este mensaje haciendo una oración para clamar al Padre para que Dios detenga esta matanza. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, sé que somos culpables
de todo lo que nosotros estamos viviendo, pero te pido, Dios, que tú tengas misericordia sobre cada uno de nosotros. Dios, guarda, Padre mío, a los que están en los hospitales, la policía, el ejército, los de la limpieza, los basureros, los bomberos, todos los que están prestando servicio, Dios mío, para ayudar a esta sociedad que está siendo sacudida. Te pido que tú guardes, Dios mío, que ninguno de los que están trabajando afuera se contagie, Padre de la gloria. Señor, para la gloria de ti, Dios mío, da sabiduría a los médicos, a los laboratoristas, a los investigadores, a los científicos que están buscando una solución para este mal. Pero también creo que tú tienes poder, Señor, para detener esta matanza, Señor, con tan solo tú ordenarlo, Padre de la gloria. Dios mío, apelo a tu misericordia, a tu bondad, a tu amor, Dios mío, para que tengas compasión de cada uno de nosotros y prontamente esto pueda terminarse para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias por estar en sintonía. Si Dios quiere y Dios nos lo permite, nos volveremos a encontrar a través de este medio de comunicación. Que el Señor te bendiga ricamente.